Las Jornadas de Folclore Internacional de Ourense cumplen 29 años y los representantes de Argentina, Georgia, Indonesia, México, Perú, Venezuela y Rusia subieron al escenario del teatro principal anoche para recibir la bienvenida oficial. Solamente faltaban los integrantes del grupo portugués. Las 9 representaciones recorrerán la provincia durante 10 días, llevando su música y su danza de escenario en escenario. Tras el desfile de banderas, se proyectó el documental Ourense, Arte, Cultura y Tradiciones Populares, realizado por el Centro Cultural Xaquín Lorenzo, para adelantar a los visitantes lo más representativo de nuestra provincia. El grupo de la Escuela de Danza Castro Floxo puso el broche con su espectáculo Raigame.